Vimos hace 8 días, precisamente analizando Iglesia del Señor, la carta a los Corintios, ¿ok? Donde podemos observar unos aspectos bien importantes respecto a la iglesia de los Corintios, la iglesia que estaba o que se fundó en la población de Corinto. Bueno, ahí vimos que Corinto era una isla, ¿se acuerdan? En el Asia, más propiamente, es una isla que pertenece a Grecia, ¿ok? Entonces era un puerto. Y nosotros la mayor referencia que tenemos de puerto aquí en el Valle de Cauca, pues es el puerto de Buenaventura. Y nosotros vemos Buenaventura lo que era, lo que ha sido y desafortunadamente lo que sigue siendo hoy, por esa diversidad de culturas, de pensamientos, de estilos de vida que se permiten a través de un puerto. Generalmente los puertos son lugares muy permisivos, se permite prácticamente de todo y la gente llega a buscar de todo. Entonces, como la gente llega a buscar de todo, pues siempre habrá la demanda y la oferta, ¿no? Si alguien viene a buscar algo y no lo halló, yo tengo que ver cómo cuando vuelva le suplo eso. Pues por eso nosotros vemos Barranquilla, vemos Cuba, ¿ok? Y más agravada por la situación, pues, política y social de Cuba, pues vemos cómo se convirtió y se ha convertido en un puerto, iglesia de prostitución, trata de blancas impresionante. Eso no es un secreto para nadie. Últimamente hemos tenido noticias de Medellín. Precisamente, en Medellín, la cultura del narcotráfico dejó unas heridas bien profundas que aún sangran y que dejaron una visión de Medellín muy diferente a la que es, porque la realidad es que los paisas todos lo sabemos y lo decimos, porque sabemos que así es un pueblo pujante, echados para adelante, ¿verdad? Pues, donde quiera que lleguen forman colonias, ¿sí o no? Y comienzan a tomar, digamos, como preeminencia al pueblo, al lugar donde lleguen. Uno ve pueblos que llega un paisa y no hay una tienda y un paisa por lo primero que llegue es ¿cómo hago, hermano? Y pone la tienda y pone el almacén. En un momento eso ya es el centro cultural de esa población. Eh, entonces, pero estos son lunares, ¿no? Y están hablando fuerte ahorita y desvirtúan realmente lo que es. De esa misma forma, iglesia, la vida en Corintios desvirtúa un poquito unas fortalezas bien importantes que tenía la iglesia de los Corintios, ¿ok? Y que entonces vamos en medio de esto, porque no se trata de ver solo esas situaciones contrarias, sino también de exaltar las fortalezas, porque todo esto, iglesia, todo esto nos sirve, iglesia, a nosotros hoy, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros podamos fortalecernos en esas fortalezas y en esos puntos negros o lunares, como se le dice, ¿no? En esos peros que tenía, aprendamos de ellos para precisamente manejar hoy la vida de la congregación de la iglesia de forma tal que no entremos en los excesos que la iglesia de Corinto entró, ¿ok? En el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo, como lo plantea el apóstol Pablo, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, iglesia, vamos a ver cómo en este recorderis, resumen de la predicación de hace 15 días, hace 8 días tuvimos al pastor y predicarnos tremenda palabra del Señor también. Bendito Dios. Un banquete por ahí ya está en el canal de YouTube, en Face también, para que los que no se la vieron, que no pudieron estar presentes, se la vean. Entonces, mire esto, iglesia. Bueno, hace 15 días, que fue la primera predicación sobre la iglesia de los Corintios, iglesia, vimos 4 puntos, ¿ok? Que son relevantes para entender el pensamiento y por ende, iglesia, el comportamiento de la iglesia en Corinto, ¿ok? Iglesia por posición geográfica estratégica por ser un puerto, era muy susceptible a las influencias extranjeras, ¿ok? De todo tipo y eran tan próspera. Mire, la iglesia de Corintios era un puerto muy próspero, como en su tiempo Buenaventura, Barranquilla, todo esto, ¿no? Que Homero le aplicó el epíteto, o sea, el apelativo
de opulenta. Usted sabe lo que significa opulento, ¿no es cierto? Ese era como el rico opulón de la historia del rico y el pobre Lázaro, que hacía banquete con esplendidez. O sea, el problema de Corintios y de la iglesia como tal no era económico, ese era lo menos problemático, ¿ok? Lo que para otras iglesias, congregaciones y el pueblo de Yahweh puede ser problemático y más problemático hoy por hoy, ¿ok? Entonces para ellos eso no era problema. Pero tal vez esa opulencia que manejaban los hizo, les creó una personalidad, ¿ok? Una manera de pensar y de actuar diferente, y que tal vez eso les impedía ahora a la iglesia en Corintios recibir con humildad y con la sencillez la instrucción que llevaba a un cambio de vida, de pensamiento y por tanto de comportamiento. Ese era uno de los mayores problemas que tenía la iglesia de Corintios. ¿Ok? Entonces, viendo como vemos aquí que Homero, ¿no? Le puso el epíteto, la nombró, renombró como que era una opulenta, ¿no? Puso ahí a esta ciudad de Corintios, digamos, y esa cualidad era precisamente, bueno, la que generaba la personalidad impulsiva y permisiva de los corintios, como en los casos registrados más adelante, pues en los capítulos 5, respecto a la fornicación permitida y no juzgada dentro de la congregación. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, que lo vamos, con la gracia del Señor, a ver ahora, ¿ok? Y más adelante, en el capítulo 14, donde tuvo que ordenar el apóstol Pablo que no se les permitiera a las mujeres hablar dentro de la congregación, punto que más adelante también vamos a abordar de manera especial, ¿ok? Porque esto es bien importante. Esto generó y sigue generando una cantidad de controversias en la iglesia hoy por hoy respecto al papel de las mujeres dentro de la congregación. Eso lo vamos a ver como en un capítulo especial, digamos, iglesia. Entonces, los 4 puntos son los siguientes, ¿ok? Esto es resumen de lo que fue la predicación de hace 15 días, ¿ok? Entonces, los 4 puntos son los siguientes. Punto 1, la afirmación y confirmación en los dones y de los dones. O sea, el apóstol Pablo confirma a la iglesia en los dones y confirma la eficacia o la existencia mejor de los dones espirituales. Eso lo encuentra usted en el capítulo 1, tome nota. Versículo 4, el versículo 9, por favor, téngalo ahí en cuenta, porque pues no vamos a entrar a leerle porque se me iría el tiempo haciéndole recorderis el resumen de la predicación anterior, pero téngalo ahí en cuenta. Solo voy a leerle aquí, capítulo 1, le voy a leer solo el pasaje 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yahshua. Nada le falta de algún don. A la iglesia no le hace falta de ningún don mientras esperamos la manifestación del Señor Yahshua. Amén. O sea, los dones nos permiten eso precisamente, manifestar a Yahshua. Y de esa manifestación de Yahshua tenemos la espera paciente en el Señor, pero mientras viene el Señor, entonces a través de los dones, el Espíritu Santo los usa, ¿ok? Con nosotros en la iglesia para traer señales, prodigios, maravillas, manifestación y ministración de la gloria de Dios, no solo entre la iglesia, sino dentro y en medio de la sociedad, ¿ok? En medio de la sociedad. Cuando usted lo llamen que hay un enfermo, no se niegue. No se niegue, no diga como dicen algunos, es que primero tengo que ayunar 15 días. Por eso es que usted y yo necesitamos ayunar regularmente para que cuando lleguen esos momentos pueda ir a atender. Está listos, amén. Preparados. Un soldado siempre está listo, iglesia. Un soldado siempre, en el ejército usted le hacen algo que se llama reentrenamiento cada 3 meses. Y le cuento que uno como soldado le quiere huir ese reentrenamiento. Yo me acuerdo que muchos hacían los enfermos, porque ese reentrenamiento es muy duro. Y hay una lema en el ejército, que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra sea un descanso. Amén. O sea, que usted se entrene en su intimidad tan fuertemente, en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, que cuando salga a la guerra, a llevar el mensaje, a hablarle a las almas, a orar por los enfermos, eso para usted ya sea un descanso, porque es una victoria que usted ya ganó en la intimidad con el Señor. Amén. Eso se trata. Entonces, dice, bueno, el segundo punto estamos leyendo, el primer punto, ¿no? Estamos leyendo, ahí le leí sobre los dones. Ahora, el segundo punto, iglesia, y digo el más importante, ¿ok? Al que esté de segundo, es el más importante,
es que el centro y razón del evangelio y por tanto del cristianismo es Yeshua, el Cristo, el ungido, el Mesías. Amén. Ese es el punto central del mensaje y de la salvación. Por eso cuando se quita a Yeshua como punto central del mensaje, si yo le traigo un mensaje donde quito a Yeshua como punto central, le estoy trayendo un mensaje de hombre, va a ser un mensaje que tal vez como un símbolo haga bulla, pero realmente no trae transformación, no trae cambio, ¿ok? No trae ánimo, no trae aliento del Señor a su vida, porque estoy trayendo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo considero, y no lo que el Señor necesita y quiere que usted reciba, porque recuerde que el Padre nos conoce a cada uno de nosotros. Y aquí venimos a buscar, ¿qué? Un mensaje del Padre, ¿sí o no? Usted aquí no viene a verme a mí, no, usted aquí viene a buscar al Señor. Por tanto, yo tengo que prepararme, iglesia, precisamente para ser usado por el Señor en el mensaje, en la instrucción, en la capacitación que el Padre quiere traer a su pueblo en cada momento. Amén. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, siguiendo ahí, iglesia, voy a volvérselo a leer y se lo completo. Y más importante, el centro, o sea, el segundo punto es el más importante, porque es lo que nos dice que Yeshua es el centro y razón, ¿ok? Del evangelio y por tanto del cristianismo. El centro es Yeshua, el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿ok? Jesús. El ungido de Elohim, Dios. Entonces, los hombres solo cumplimos misiones o asignaciones en el propósito de salvación de las almas. Escuche esto, iglesia. Los hombres solo cumplimos misiones o asignaciones, ¿ok? En ese trabajo, en ese propósito de Yahweh que es salvar las almas. Es todo lo que nosotros cumplimos. Porque en la iglesia de Corintios se estaba presentando ese problema. ¿Se acuerda que lo leímos? Y uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y realmente se olvidan que realmente y verdaderamente somos ¿de quién? De Cristo. Amén. Él fue que dio la vida por nosotros. Yo no morí en la cruz por usted. Ni puedo morir en la cruz por usted. El Cordero perfecto que fue inmolado Yahshua. Entonces, es importante saber esto, iglesia, ¿ok? Esto es importante tenerlo para que no endiosemos a nadie, no hagamos ídolos de los hombres, ¿ok? Y tampoco nosotros nos dejemos o nos vamos a convertir en ídolos para los demás o inclusive, iglesia, para nosotros mismos, ¿ok? Para nosotros mismos. ¿Usted no ha conocido personas que tienen un ego tan alto que creen que el mundo gira alrededor de ellos y que todo tiene que girar en torno a ellos? Están desenfocados, no han entendido cuál es su posición, ¿ok? Dentro del universo mismo, y cuando esto lo vemos en la iglesia, que es aún más triste, no han entendido su posición dentro del cuerpo de Cristo. Así es que, repito, iglesia, esto nos lleva a entender claramente en el punto 2 que los hombres solo cumplimos misiones o asignaciones en el propósito de salvación de las almas, ¿ok? Eso es lo que nosotros cumplimos. Amén. Asignaciones, funciones de Dios, dadas por Dios en la instrucción del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Bendito Dios. El punto 3, iglesia, dice, la sabiduría es de Elohim, de Dios, ¿ok? Y Dios la manifestó en Cristo a través del Mesías, la dio a la iglesia con el propósito de hacer ignorantes a los que se creen sabios en este mundo y con hombres vulgares, comunes y corrientes, llenos del Espíritu Santo, transformó y trastocó el mundo. Amén. Mire qué bonito esto. ¿Se acuerda lo que dice 1 Corintios 1, 25, 26, 27? De lo vil, de lo necio, tomó Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte de este mundo. De lo débil del mundo tomó Dios. Mire usted, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio de este mundo. Para llevar a tierra la sabiduría de los hombres y llevar así la sabiduría de Dios, quien conoce y sabe todas las cosas. Amén. El Señor dice que entonteció la sabiduría de los hombres, de los sabios, a través de hombres comunes y corrientes, como ustedes, como yo. Tenemos el mayor ejemplo de todo Pedro, ¿sí o no? Uno dice, bueno, al menos Pablo era más educado, ¿no? Más estudiado, había ido a la universidad, toda la cuestión. Pedro no había pasado por una universidad, sino que salió una vez de la casa, como decimos, al trabajo. Tenían una microempresa o una empresa familiar, ¿ok? Que era de pescadería, perdón, bueno, que se me había descontar, pero de pescadería,
Y de esta forma, iglesia, pudo el Señor avergonzar, traer vergüenza, iglesia, a la sabiduría del momento. Eso es muy bonito, ¿sí o no? Que el Señor lo ponga a usted a hablarle a aquellos que se creen sabios, que refutan todo lo de Dios, y usted con la sabiduría del Espíritu Santo lo lleve, o el Espíritu Santo a través de usted lo lleve a entender que hay un Señor, que hay un Creador, que hay un formador de todas las cosas, que hay alguien que guía y rige, ok, realmente el destino, y que pueda usted enseñarle a las personas cuál es el fin que va a tener su vida. Y con argumentos del Espíritu vencer todo argumento humano. ¿Ok? Se acuerde de los físicos, de la ciencia, todo lo que desvirtúa, ¿no es cierto? La ciencia es la gran encargada de tratar de desvirtuar la existencia de Dios en la mayoría de los casos. ¿Ok? Pero vemos que siempre termina confirmando a Dios. Y si nosotros vemos los grandes pensadores, filósofos, científicos, todos ellos se basaron en la Biblia para precisamente estudiar y traer revelaciones que han servido para la transformación en bien de la humanidad. ¿Ok? Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, versículo 4, el otro punto, el cuarto punto, iglesia, es que los dones y la sabiduría es para proclamar a Yahshua y no, iglesia, para propósitos mezquinos e intereses personales y autopromoviéndose delante de los hombres. ¿Ok? Ese es el cuarto punto que nosotros podemos ver en la iglesia a los Corintios. ¿Ok? Queremos tenerlo en cuenta, iglesia. Los dones y la sabiduría es para proclamar a Yahshua, ¿ok? Para proclamar a Yahshua, para dar a conocer a Yahshua, ¿ok? No son, iglesia, para propósitos mezquinos e intereses personales y autopromoviéndose delante de los hombres, ¿ok? No es para eso. Entonces, versículo 5, punto 5 de lo que vimos es, acentúa lo anterior, ok, el punto 4 acentúa lo anterior, lo que hemos visto desde el 1 hasta el 4, dejando claro que solo somos colaboradores, que debemos estar muy agradecidos con el Padre por permitirnos ser de utilidad para sus propósitos. Iglesia, para mí el poder estar aquí es algo de agradecer, toda la vida lo voy a agradecer al Señor. Amén. Dijo el apóstol Pablo, de los pecadores siendo yo el primero, ¿no es cierto? Ahora el Señor me da este privilegio de enseñar la palabra. Eso es un privilegio grandísimo, iglesia. Dígame quién de nosotros estaba preparado. Y bueno, de pronto intelectualmente algunos, ¿sí o no? Pero moralmente, ninguno estaba preparado. Es más, si seamos sinceros, hoy, y esto lo tengo dentro de este punto, hoy seguimos nosotros luchando con cuestiones morales, personales, internas, ¿sí o no? Que hay cosas que se quieren levantar en contra del Señor. Todos tenemos cositas que no se quieren regir plenamente al Señor y nos toca luchar contra ellas. Todos tenemos momentos en que la carne se levanta, ¿sí o no? Y se quiere levantar. Y quisiera en un momento determinado dejar como que todo. Pero el Señor es siempre más fuerte. Seguimos luchando, iglesia, con comportamientos, porque fueron comportamientos aprendidos, ¿ok? En el hogar, ¿sí o no? Usted no tiene algo con lo cual usted lucha ahora y le toca llevarlo en sometimiento, algo que usted aprendió en su casa que no le sirve ahora con el Señor. Y le toca pelear contra eso. Y por eso inclusive le toca a veces entrar en discordia con sus familiares. Porque quieren que usted haga las cosas que no están bien. Generalmente, pues casi todos venimos de hogares que propiamente no eran creyentes, no eran cristianos cuando nosotros nacimos, que más bien eran bien idólatras, paganos, brujos, hechiceros, que era ayúdate que yo te ayudaré. Entonces en ese ayúdate que yo te ayudaré buscaban carticas, riegos y una cantidad de cosas, que ahora nos toca a nosotros luchar y pelear contra ellas. Sí, el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en primera en Excusas capítulo 15, versículo 22. ¿Ya? Ahí está. Entonces dice, acentúa lo anterior dejando claro que solo somos colaboradores, que debemos estar muy agradecidos con el Padre por permitirnos ser de utilidad para sus propósitos, cuando aún estamos y necesitamos seguir siendo perfeccionados en Yahshua. Amén. Aún estamos siendo perfeccionados y necesitamos seguir siendo perfeccionados, iglesia, en el Señor. Esa es una realidad de la iglesia. Esa es una realidad de la iglesia. Por eso yo le decía a usted hace 8 días, o hace 15 días atrás, no sé, hace un mes, sí tienen que tener cuidado, porque si usted hace de mí un ídolo, cuando usted me da la uña del dedo meñique como la tengo, usted se va a decepcionar.
porque usted crea que yo era perfecto. Sí, sí, porque a veces son detallitos tan pequeños. Por hoy el Dios meñique el pie, ¿sí entiende? Y entonces usted se va a sentir decepcionado porque usted tenía de mí una impresión que no era. Yo, al igual que usted, y no es una excusa, ¿no? Y no estoy diciendo que con esto estoy viendo una desordenada, no. Y ahora usted va a ir como el apóstol Pablo lo dice él mismo. Estoy buscando vivir y le pido a Dios todos los días que me permita obedecer, amén, caminar en sus preceptos, ser cada día que Yahshua se forme en mí y ser cada día más una imagen de Yahshua en esta tierra. Pero al igual que usted, al igual que todos, yo creo que en medio del pueblo de Cristo seguimos luchando, como le decía, con cuestiones culturales, con resabios aprendidos, con otros que adquirimos después cuando anduvimos en la calle haciendo lo que no íbamos a hacer y cosas como esta, ¿ok? Luego nos unimos a una pareja y es cierto, la pareja pone cosas en nosotros ponemos cosas en ella, resabios y cosas. Hay gente que comía por lo menos espaguetis sin problema, entonces la pareja no le gustan los espaguetis ni a palo, como decimos, y entonces dejó de comer espaguetis. A usted lo brinda y dice, no, yo no como espaguetis, porque en mi casa no comemos espaguetis. Yo me he encontrado casos como esos, en medio de matrimonio, en medio de parejas. ¿Sí ven? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, caso en que la mamá no le gustaba por lo menos los uyucos, que la gente le dice que el camarón de tierra y hay gente que los yucos no le pasan ni por el tremendo y entonces los hijos apenas hablan, uy, eso es tan feo y el niño ni lo ha probado y ya dice que los yucos es feo. Ni siquiera lo ha visto, porque son cosas que nosotros aprendimos, ¿ok? Entonces ahí está iglesia. Entonces, ya en el capítulo 4, Iglesia del Señor, vamos a entrar propiamente en materia. Wow, el tiempo siempre vuela. Materia de este día, lo que vamos a ver es que en el capítulo 4, Iglesia, el apóstol toma el tema de su apostolado reforzando la importancia de la dependencia de Yahshua que debe conservar todo creyente y la sujeción o lo revelado por el Espíritu que debe ser siempre la fuente de toda revelación dentro de la iglesia de Cristo. Amén. La fuente de la revelación tiene que ser el Espíritu Santo. Yahshua cuando se fue y le dijo, os conviene que yo me vaya porque no el Espíritu Santo no podría venir. Y cuando Él venga, a quien el Padre enviará mi nombre, el ayudador, el paracleto, el ayudador, ¿sí o no? Le dijo, Él los guiará ¿qué? ¿A toda qué? A toda la verdad. ¿Por qué el Espíritu de qué? De la verdad. Amén. Es el Espíritu de la verdad. ¿Ok? Entonces, póngale cuidado. Entonces, sigue diciendo a la iglesia, y así se evitará lo ya estudiado, referente a que cada uno ande hablando lo suyo propio, pero creando así divisiones y contiendas dentro del pueblo santo. Porque los problemas, y como lo decía hace 15 días, el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos hoy, es que cada uno anda diciendo que se le fue revelado y se le fue dicho y se le fue dado una cantidad de cosas, y esto lo que ha generado, es que hayan divisiones, contiendas en medio de la iglesia, porque uno cree que tiene que ser así, el otro cree que debe ser así. Y no nos hemos podido unir en un contexto de la iglesia primitiva, teniendo el ejemplo de Hechos 15, precisamente, que Hechos 15 dice que como había una discusión, dice Pablo y Pedro, que una discusión no pequeña, eso casi se fueron a los puños, digamos, porque una discusión dice no pequeña. Entonces, como no pudo entrar en acuerdo ellos, se fueron a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba el origen de la iglesia, amén. Entonces nosotros tenemos que ir al origen de la verdad, y el origen de la verdad es Yahshua, porque Yahshua es la verdad y nos manifiesta esa verdad a través del Espíritu Santo. Si como iglesia hoy tuviéramos la sensibilidad, la sencillez, la humildad para, digamos, traer un concilio general, mundial, suena exagerado, pero qué bueno que se pudiera hacer. Aclararíamos tantas cosas que hoy, antes que ayudar al crecimiento, al fortalecimiento y a la expansión del reino, están creando división y contienda que están haciendo que el mundo no quiera saber de la iglesia. Yo me he encontrado con que a mí no me gusta porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y yo le pregunto a un pentecostal una cosa y me dice una cosa. Yo le pregunto a otro y me dice otra cosa. Yo le pregunto a un testigo de Jehová y me dice otra cosa. Yo le pregunto a un adventista y me dice otra cosa. Yo le pregunto a un católico y me dice otra cosa. Y recordemos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, precisamente de Corintios. ¿Está dividido Cristo? Es la arrogancia, el orgullo del hombre que dividió el mensaje de iglesia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Se nos olvida que en el capítulo 17
del Evangelio de Juan, orando Yeshua, no fue nadie más, sino Yeshua que oraba por la iglesia, le dijo: Padre, el mundo va a creer cuando ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo creo que es el mensaje más importante al cual nosotros deberíamos recurrir hoy. Estoy hablando a nivel de iglesia, porque el mensaje para el mundo es el arrepentimiento, amén. Pero a nivel interno de la iglesia deberíamos volver ahí. Y permítame, si soy tal vez pretencioso, desde aquí, de esta humilde morada, esta ciudad de Cali, este humilde barrio por acá en la comuna 16, menospreciado por muchos, hacer un llamado a la iglesia en general. Así se lo digo humildemente a la iglesia mundial, a que pudiéramos dejarles los orgullos propios del hombre, hacernos sensibles al Espíritu Santo y volver al propósito en la iglesia primitiva, donde parte el mensaje de salvación a las almas, donde nace la iglesia, volver ahí. Hacer eso segundo, si le puedo decir, gran concilio de la iglesia y quitar tanta división, para que, como dice Juan 17, el mundo crea que somos uno. Amén. Tal vez soy muy pretencioso, ¿sí o no? Pero bueno, no perdemos la esperanza de que esto pueda llegar a ser una realidad en algún momento. Entonces, iglesia, esa situación que tenemos hoy de tanta contienda y división en medio del pueblo es lo que impide un trabajo efectivo y una manifestación efectiva de Yeshua en medio de la sociedad. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Por eso hemos venido, y como hizo el apóstol Pablo, mismo le dice a la iglesia: seamos de un solo sentir, hablemos todos una misma cosa, para que el mundo crea. Amén. Que somos los enviados del Señor. Entonces, vamos a entrar, iglesia, vamos a leer en el capítulo 4, iglesia, en estos minutos que nos quedan, de la primera epístola a los Corintios. Ya le hice un bosquejo como general de lo que vamos a leer, ¿ok? Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así pues, tengamos, iglesia, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Elohim. Esos somos los hombres, ¿ok? No somos los superhéroes, los perfectos, no. Solo somos, iglesia, servidores de Yeshua. Por eso usted tenga siempre presente esto. Usted es un servidor de Yeshua, amén. Yo soy un servidor de Yeshua. Para que no nos demos engañar, meter esa espinita del orgullo, el altivez de la prepotencia y de creer que somos totalmente perfectos, que somos totalmente, iglesia, que somos sin mancha, sin arruga. No, 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 no. Más bien hagámonos conscientes de esto para que todos los días trabajemos en esas situaciones que están mostrando la imperfección del hombre y traer sobre esa imperfección el señorío del Espíritu, el señorío de la palabra del Evangelio, para ser perfeccionados en él, por él y para él. Amén. Para tener cada día un mejor servicio que brindar al Señor. Bendito Dios. Entonces, ahora bien, se dice el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Y aquí todas las flechas apuntan al predicador. Todas las flechas apuntan al predicador de turno. Claro, es una responsabilidad, ya lo dije y lo aclaré, ¿ok? Pero tenga en cuenta que usted también es un servidor y que es un administrador de la gracia divina. Es más, usted puede ir donde yo no puedo ir en un momento determinado, ¿sí o no? Por eso es que aquí venimos a recibir la instrucción y con esa instrucción nos vamos a enfrentar una sociedad que a diario estamos teniendo interrelación con ella. A eso es que venimos. A ser instruidos para ir a llevar de manera más eficaz el mensaje del Evangelio a aquellos que nos rodean. A transformar el entorno. Acuérdense, afuera la predicación, transformando el entorno, nosotros tenemos todo de Dios ya para transformar los entornos, iglesia. Amén. Lo tenemos. Entonces, dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a sí mismo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, a mí como que tengo por poco que venga a juzgarme un tribunal humano, que venga la Diana a mirar qué estoy haciendo, ¿sí entiende? Con su ofrenda, su colaboración que usted muy amablemente da, o qué estoy haciendo.
si el Señor quiere y me va a bendecir más adelante de manera abundante, entonces aquí están los libros, bien puedan, todo lo he conseguido de manera lícita. Algo así es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿ok? Por tribunal humano, ¿ok? Dice, y versículo 3, ¿no? O no, tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a sí mismo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. No tengo por poco que me vengan a juzgar, ni yo mismo me estoy juzgando. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, ok, aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es que el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, iglesia? Él está diciendo, iglesia, que él, delante del Señor, él considera, escuche, él está considerando que tiene una buena conciencia. Y escuchemos esto y escuchémoslo bien, iglesia. Este punto que dice que aunque para él, entiendo que es para él, escuchemos bien, para él su conciencia está limpia, dice aquí que se sigue sujetando al juicio del Señor Yahshua sus acciones, ya sigue sujetando al juicio de Dios sus acciones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No se cree la última Coca-Cola del desierto, el perfecto, el que no pueda llegar a fallar, sino que todas sus acciones las sigue llevando al juicio de ¿quién? Del Señor. Que el Señor le muestre y le diga claramente si hizo bien o hizo por el contrario mal. ¿Ok? Dice, yo tengo buena conciencia, pero recuerde que la conciencia depende de muchas cosas, iglesia. Ahora lo veíamos, la conciencia depende de su cultura, del trasfondo cultural. Depende mucho. Voy a decirle por qué. Ustedes que en algunas culturas es normal, ¿sí o no? Es totalmente normal. Y eso está volviendo una constante ahora, desafortunadamente por acá. El ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Pero Yahshua nos habla otra cosa, nos habla del perdón. ¿Sí? Yahshua nos recuerda, no matarás. Entonces hay otra cultura que el que mató, vamos a matarlo. ¿Sí o no? Si me robó, lo robo. Si me insultó, lo insulto. Entonces hay unos contextos culturales que la conciencia depende de ello. Porque para lo que en mi conciencia y por cultura, para mí está mal, en otra cultura y para esas conciencias es bien. Por ejemplo, usted ve que hay culturas donde aún se sigue teniendo permitido que se puedan tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esposas. O sea, las esposas que usted pueda mantener, ¿no? Porque eso es así. Es las que usted pueda mantener. Es más, en esa cultura, si usted tenía 11 y usted sus ingresos, toda cuestión, se le acortaron y le da para mantener 10, bien mantenida, entonces tiene que dejar una. Porque la idea no es que la lleve a sufrir. Eso es una cuestión cultural. En África, por ejemplo, se ve mucho esto. Pero aquí, eso es poligamia, ¿sí o no? Y es penado y es juzgado. Entonces, mire que usted, que la conciencia depende de qué, del ambiente qué, cultural. Entonces, por eso, como depende del ambiente cultural, y Yahshua está por encima de toda cultura, entonces el apóstol Pablo dice, yo traigo mis acciones delante de Yahweh, delante de Yahshua, para que él juzgue mis acciones. Amén. Y es lo que nosotros debiésemos hacer, inclusive con las acciones ajenas, y ya lo vamos a ver más adelante, iglesia. Más adelante. Porque mire que sigue diciendo la escritura aquí. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Por eso le decía, inclusive con las acciones ajenas, es bueno ir y buscar el juicio del Señor. Para no hacer juicios injustos y hacer juicios, iglesia, a veces de condenación que para nada ayudan. Para nada ayudan. No que cuando yo esas acciones a la lupa del Señor, el Señor me va a permitir entender mejor a la persona. ¿Y por qué razón lo hizo? Y eso me hace más eficaz y eficiente en ayudar a la persona a salir de la situación, a levantarlo y ayudar a salir. Amén. Eso llevémoslo siempre, el juicio del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, y no juzguéis nada antes del tiempo. Le repito, lo que culturalmente para alguien es permitido, para usted puede ser no permitido. Y para lo que usted es permitido, para él es no permitido. Por eso, en el libro de Romanos, precisamente el apóstol Pablo dice que no juzguemos a nadie por días de fiestas, por comidas, por bebidas. ¿Okay? Porque si usted aquí me viera, todos los días
con una copa de vino al almuerzo y antes de acostarme, usted diría que el pastor es un borracho. El pastor berraco si le gusta el vino, ¿yo? Pero si usted va a países europeos y si usted va por lo menos al mismo Israel, ellos usaban mucho el vino, ¿por qué? Porque el agua era escasa. Si era más fácil extraer vino, ¿no es cierto?, cuando la uva ya estaba, que tener en muchas ocasiones agua. Si usted va a ver algunas tribus de África, usted le va a parecer grotesco que los pastores chusen la vena aorta de la vaca y saquen para tomar la sangre. Eso usted le va a parecer grotesco. Luego cogen barro y le ponen ahí como cicatrizante y como antiséptico. Eso viene de su cultura, ¿ok? Porque ellos, en medio de esas sequías, tenían la sangre, los pastores, para no morirse de sed. Entonces, digamos, el instinto de supervivencia, ¿ok?, los llevó a esto. Ellos la toman. Ahora, hay otras cuestiones culturales, de creencias también y de supersticiones que se manejan a través de la vida y la sangre, ¿cierto? Pero si yo voy a entrar de lleno con ellos y entender esto, lo único que voy a hacer es crear una barrera cultural que va a impedir que yo pueda llevarles el evangelio. ¿Ok? Si yo empiezo a entender su motivación, porque la lupa del Señor, yo uso la lupa del Señor y me hace entender que es parte de su cultura, y entonces yo puedo traer de ahí, partir para entrar con ello, hallar en mi cultura. No. ¿La cultura de qué? El reino. Amén. La cultura del reino, la cultura de Dios. Por eso es que necesitamos un consenso, porque si vamos a caminar en la cultura de Dios, en la cultura del reino, nos va a ser mucho más fácil soportarnos los unos a los otros. Amén. Bendito Dios. Entonces, sigamos, iglesia del Señor, avanzando en esta mañana. Mire que grande es el Señor. No hemos podido registrar sino 5 versículos, ¿no? De 1 Corintios capítulo 4. Entonces, iglesia, dice lo siguiente. En el versículo 6, bueno, no, vamos a leer nuevamente el versículo 5 porque algo bien importante al finalizar este versículo. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, el Señor es el que mira la intención que hay ahí, porque en un hecho aparentemente bueno y de luz puede estar lo oculto de las tinieblas, y solo el Señor puede sacar a luz eso, ¿ok? Porque en un hecho malo para nosotros puede estar el propósito de Dios. Entonces Dios nos va a hacer entender que en ese propósito o en ese hecho que para nosotros es malo, ahí hay un propósito de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de las almas, iglesia. Así es sencillo. ¿A usted no le han dicho que si Dios fuera bueno, los niños se morirían de hambre como están muriendo? ¿A usted no le han dicho que si Dios fuera bueno, entonces no habrían tantas violaciones como hay ahora de niños, asesinatos? ¿A usted no le han dicho eso? ¿A usted no le han dicho que si Dios es bueno, ¿por qué permite terremotos y tantas cosas? La gente no entiende que eso ya está escrito y profetizado. Habrán terremotos, ¿sí o no? Inundaciones, pestes, hambres, pestilencias. Pero todo eso, ¿para qué? Para llamar la atención de la humanidad hacia el Creador, para que escapen del juicio venidero. ¿Por qué que la gente no entiende que por bueno o por malo que pasemos en esta tierra, viene un momento de juicio en que vamos a tener que presentarnos delante del Señor? Y el que no se alineó con el Señor, por muy bueno que vivió aquí, le va a pasar lo que le pasó al rico Pulón. ¿Se acuerda la historia del rico Pulón y el pobre Lázaro? ¿Cómo vio Lázaro aquí? Ay, hermano, de las patadas, ¿sí o no? Comiendo inclusive lo que caía a la mesa del rico, mendigando. Pero vino cuando llegó su momento y vinieron los ángeles por él. ¿Cómo estaba Lázaro al otro lado? De maravilla. Amén. ¿Cómo el rico Pulón estaba aquí? Según a los hombres, de maravilla. Salmo 73, ¿se acuerda cuando dijo, en cuanto a mí casi se desliza mi pie a ver la gloria de los impíos? Hasta que entrando en el secreto, o sea, hasta que entrando a dilucir esto, bajo la lupa de Dios, entendió cuál era el fin de estos hombres, que él veía tan de tanta gloria y honra, creciendo en sus empresas, viendo cómo vivían una vida opulenta en esta tierra. Y hasta que vi entrando en el secreto de Yahweh, comprendí cuál era el fin de ellos y no, ya mis pies no se van a analizar, ya no tengo nada que enviarles a ellos. Eso, Salmo 73, para que lo lea, para complementar esto. ¿Ok? Entonces, está diciendo aquí este versículo 5, iglesia, que el Señor va a revelar bien lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Amén. Y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza. ¿De quién? De Elohim, de Dios.
¿Qué es lo importante para nosotros? ¿De qué nos sirve recibir alabanzas de los hombres, haciendo lo malo, andando en contra de la voluntad del Señor, si después con el Señor vamos a pasar en vergüenza? ¿Se acuerda? 2 Corintios capítulo 3, la obra de cada uno será ¿qué? Será manifiesta porque el fuego la va a probar. Entonces, el que construyó con hojarasca, con heno, con madera, dice que eso el fuego va a dejar ruinas. Pero el que construyó con piedras preciosas, con carbuco, con oro, con esto, dice que esa casa va a ¿qué? Va a permanecer. Amén. Y ese mismo sentido lo habla Yeshua en Mateo. Dice, el que oye la palabra y no la hace, es como aquel que construyó sobre la arena. Vinieron ríos, golpearon con ímpetus, tormentas, vientos, y hicieron de la casa ¿qué? Una ruina. El que tiene cimentada su casa sobre la roca, sobre Yeshua, van a venir inundaciones, van a venir el viento con ímpetu, y va a venir lo que quiera que sea, esa casa va a ¿qué? A permanecer. Amén. Entonces nosotros debemos estar fundados y fundamentados en la roca, iglesia, en la roca. Ahí tiene que estar nuestro fundamento, ahí tenemos que estar fundamentados todos los días para que el Señor sea quien nos alabe y nos exalte, como dice la Escritura, que a su debido tiempo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, que mientras estamos aquí, el Señor permite que de alguna forma los hombres hagan reconocimiento, sí, así como reconocemos al que es vil, sí o no, tanto reconocemos al que es vil. ¿No? Al corrupto lo reconocemos como corrupto, sí o no, pero al que es fiel también lo podemos reconocer por lo que hace. Entonces, también el Señor permite esto aquí, pero la alabanza que debemos buscar es la alabanza del reino, la alabanza del Señor. Amén. Esa es la verdaderamente importante iglesia del Señor. Entonces, siguiendo aquí el ejemplo de Pablo, que le está hablando aquí a los corintios, y que está presentando cómo es el ministerio de los apóstoles, vamos a leer más adelante, iglesia, y hay cosas que inclusive puede llegar a desencantar a alguien de querer servir al Señor. Porque el apóstol Pablo comienza diciendo esto, ok, pero mire, para ir cerrando, porque el tiempo vuela, entonces para ir cerrando, iglesia, mire usted cómo el apóstol Pablo dice dice a partir del versículo, bueno, tenemos que seguirlo leyendo del versículo 7 igual, iglesia, ¿ok? Bueno, no, versículo 6, por favor, para no perder el contexto, y ahí adelantamos. Dice así, miren, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, ¿ok? Y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezquéis unos contra otros. Precisamente, y vuelvo a esto, mire, el apóstol Pablo hace tanto énfasis en estos primeros capítulos de Corintios, que debemos buscar la sabiduría del Señor, que debemos permanecer en la sabiduría, en la humildad y en la sencillez que deben tener los hombres y las mujeres del Señor. Porque eso es lo que causa envanecimiento, y ese envanecimiento es lo que causa tantas divisiones, iglesia, y infinidad de opiniones sobre un mismo tema, porque no buscamos ese consenso y esa relación del espíritu, sino que a veces buscando figurar queremos salir con cualquier cosa diferente únicamente para llamar la atención. Eso se está viendo hoy, desafortunadamente, en medio del pueblo, es una realidad. Por eso les di en principio esta carta a los Corintios, nos ayuda a firmar nuestros pies, primero en la gracia del Señor, y nos permite, iglesia, que nosotros nos miremos en la regla de Cristo, como lo veíamos ahorita, ¿ok? El juicio de Cristo, el juicio de Dios, aquí en nosotros, guiándonos, enseñándonos e instruyéndonos para no ser tropezadero, sino más bien ayuda, ¿ok? Para el propósito del reino, iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, repito, hace mucho énfasis, iglesia, en esto, ¿ok? Voy a dejarle para que usted lea, por favor, el capítulo 4 y el capítulo 5 de la primera epístola de los Corintios. Recuerde, tiene toda esta semana para leer 2 capítulos nomás. Y el próximo domingo usted va a encontrar ahí en su asiento una hojita con un examen. Y dependiendo del resultado del examen, o se queda en el servicio o se va para la casa de seguir estudiando. Pero sí voy a dejarle, por favor, que lea 1 Corintios, capítulo 4 y capítulo 5, ¿ok? Ahorita le voy a leer un resumen que tengo esto. Primera
Epístola de los Corintios, capítulo 4 y capítulo 5, ahí es donde estamos leyendo, ¿ok? Entonces, voy yo a leerle un resumen que hay aquí de esto. Dice así. Gracias, Señor. Ahora, en este capítulo 4, el apóstol Pablo también muestra cómo se identifica con Yeshua, quien siendo vituperado y condenado injustamente, no lanzó juicios de maldición o improperio alguno. En otras palabras, nos enseña a dejar las injusticias recibidas a causa de nuestra fe en las manos del Señor. ¿Ok? Quien es y debe ser quien dé el pago. Amén. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uno de los problemas que tenemos es que somos muy orgullosos y cualquier ofensa la queremos devolver. ¿Cómo me va a tratar a mí así? A mí me respeta. Y más, ¿no? Siendo yo un hijo de Dios, que yo no soy cualquiera. Yo soy el pastor John Jairo Castillo. ¿Qué le pasa a este hermano, a la persona de afuera que sea? A mí me las paga, esperará. Voy a orar para que le caiga hasta la última plaga del Apocalipsis. No, cálmate, ventarrón. Cálmate, ventarrón. Tal vez esa ofensa es la que el Señor va a usar para exaltarte, para levantarte, para traer su verdad y su luz. Amén. Y lo que hoy vituperaron, mañana van a alabar al Señor por causa de lo que hizo en ti. Amén. Cuando vean la respuesta del Señor, cuando te vean caminando en tu bendición, cuando te vean paseándote con tu bendición, van a decir, tenía razón la fe. Amén. Bendito Dios. Amén. Van a decir, Dios estaba con él, Dios estaba con ella. Amén. Y hoy está mostrando que sigue estando con ella. Bendito el Señor, iglesia, el Señor. Deja lugar a Dios, iglesia. No seamos tan quisquillosos, tan ofensivos. Dejemos lugar al Señor. Amén. Salmos 23:6. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, iglesia del Señor. Bendito Dios. Entonces le sigo diciendo, también enseña la humildad que debe estar sobre el creyente, entendiendo que todo ha sido concedido por la gracia del Eterno. Así los vituperios por la causa como las exaltaciones y bendiciones de todo tipo son por su gracia. Así que, iglesia, nada de qué gloriarnos, pues ni hemos podido resistir pruebas y tentaciones, porque, perdón, si hemos podido resistir pruebas y tentaciones es por su gran amor que nos protege y nos afirma en el temor de él. Amén. Así es que los vituperios, iglesia, son para la gracia que nosotros se expresa. Los vituperios forman el carácter de Yahshua en nosotros, iglesia. Los momentos difíciles nos hacen sensibles a los momentos difíciles de otros. Amén. Seguro que sí, iglesia. Y quiero volverle a leer esto, porque esto nos enseña la humildad que debe estar sobre el creyente, entendiendo que todo ha sido concedido por la gracia del Eterno, iglesia. ¿Ok? Así los vituperios, ¿ok? Por la causa de Yahshua, como las exaltaciones y bendiciones de todo tipo, son por su gracia. Así es que, iglesia, te repito, nada de qué gloriarnos, pues si hemos podido resistir pruebas y tentaciones, es por su gran amor que nos protege y nos afirma en el temor de él, en el temor de Yahweh, Elohim, nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. Hay gente que mira al otro, mira al caído, perdóneme esta expresión, como azurita en el suelo. Y deja de recordarse que él está parado y está firme porque Yahweh lo sostiene. Amén. Debemos nosotros ser cuidadosos con eso. Entonces, para terminar, iglesia, bendito el Señor, aquí terminamos. Acompáñeme a Juan, por favor, en el capítulo 3. Vamos a ver una declaración poderosa que hizo Juan el Bautista, ¿ok? No el apóstol, sino el Bautista. Y aquí, iglesia, terminamos dándole gracias, dándole la gloria, dándole la honra, dándole la alabanza, dándole la exaltación a nuestro Señor y Rey Dios Todopoderoso. Bendito el Dios y Rey, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Amén.
A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él toda la alabanza, a Él toda la oración, a Él toda la exaltación, a Él todo el reconocimiento, iglesia. El Señor recuerda, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por su gracia, iglesia. Y es para el enaltecimiento de su nombre. Amén. En nosotros y a través de nosotros. Bendito el Señor. Gracias, Padre. Juan capítulo 3, iglesia, versículo 25. Mire que desde entonces ya habían discusiones y cosas, y mire la respuesta que da el Juan el Bautista a los que fueron a inquirir a él. Dice la escritura así. Juan capítulo 3, versículo 25. ¿Ok? Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 25. Recuerde, Juan es el cuarto de los evangelios. Está pues de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Para que se ubique ahí. No vaya a buscar primero de Juan porque ese está cerca del Apocalipsis. Le estoy hablando de Juan. No le estoy hablando de las epístolas, sino del Evangelio de Juan. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Si usted desde el Antiguo Testamento encuentra Malaquías, entonces encuentra Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, dice así la escritura. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, ¿sí que? Si no le fuera a dónde? Del cielo. Amén, iglesia. Esa es la humildad y la sencillez que debemos mantener y sostener en nosotros. Y si la mantenemos dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, vamos a poder caminar en paz. Amén. Con la bendición de Yahweh. Porque ninguno nos vamos a creer más que el otro. Yo como predicador, que el Señor me da el privilegio de predicar el evangelio en la congregación y fuera de ella, no voy a andarme creyendo más que ninguno de ustedes. Amén. Y ninguno de ustedes se va a creer más que mí por alguna situación, ni más que ningún hermano por ninguna situación. ¿Ok? Sino que al contrario, vamos a ver cómo nos ayudamos los unos a los otros siempre. Amén. Bueno, entonces, iglesia, dice ahí, el versículo 27, ¿no? Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Amén. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora, Juan el Bautista fue enviado delante de Yeshua, pero nosotros, iglesia, hemos sido enviados detrás de Yeshua. Amén. O sea, nosotros seguimos los pasos de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua, y caminemos con sencillez y con humildad delante de él y de los hombres, a fin de que las almas puedan recibir también con amor, con alegría, con gozo, el mensaje de salvación que para ellos es enviado. Amén. Porque cuando yo voy con humildad, con sencillez, puedo llegar al corazón del ser humano. Si yo voy con orgullo, con altivez, creyéndome mejor que el pecador, viéndolo por debajito de mi rodilla, iglesia, voy a colocar es un muro impasable luego para poderle llegar a esa alma que está tan necesitada como tal vez yo estuve necesitado en un momento de mi vida. ¿Ok? Miremos a los demás con misericordia, con compasión. Todos nosotros, y yo soy un convencido de esto, estamos pasando por diferentes situaciones, por diferentes pruebas, ¿sí o no? Por diferentes cosas. Cada uno de nosotros. Y eso el Señor lo permite precisamente para eso, iglesia, para que no perdamos la sensibilidad, ¿ok? Y caminemos, repito, en sencillez y en humildad, primero delante de los hombres y primero, delante de Dios, delante del Señor, y segundo, delante de los hombres. Amén. Así que vemos, iglesia, como en esta epístola de los Corintios, vemos las fallas de esta iglesia, pero a través de estas fallas, de estos hierros de esta iglesia, encontramos nosotros soluciones, ánimo nuevo, renovado, para seguir haciendo las cosas como al Señor le agradan, ¿ok? Recuerda que estamos viendo la carta de los Corintios no con una lupa crítica, destructiva simplemente, sino al contrario, con un deseo, con un anhelo, iglesia, al Señor, de aprender de ellos para no hacer lo mismo, ¿ok? Sino para desde ahí partir nosotros en una perspectiva diferente del Evangelio de Cristo. Amén.
para que crezcamos cada día en el Señor y el Señor se siga formando en nosotros, cada día más nosotros seamos formados a su imagen. Así que, iglesia, bendiciones. Damos gracias al Señor. Por último, haga esta corta y sencilla oración. Dígale: Padre, en el nombre de Yeshua, aquí estamos, Señor, como pueblo, como iglesia, y estoy delante de ti de manera individual, Señor, porque tú nos recibes como pueblo y nos recibes individualmente a cada uno de nosotros, con nuestras situaciones, con nuestras dificultades, Padre, con tantas cosas que agradecerte, Señor y Rey Dios Todopoderoso, pero también con otras, Señor, que pedirte, Dios, en el nombre de Yeshua. Padre, aquí estamos. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos, Padre eterno, Dios, tu nombre, y tomamos tu palabra con sencillez y con humildad. Si nuestro orgullo fue herido en alguna palabra, Señor, recibida, Señor, simplemente deponemos nuestro orgullo y recibimos con gozo tu palabra que está siendo implantada en nosotros, en el nombre de Yeshua. Bendito Dios y bendito Señor. Y que crezcamos, Padre, unidos, Señor, los unos a los otros, y que crezcamos de manera individual, Padre, en la obediencia y en la aplicación de la palabra del reino, de la palabra del evangelio en nuestras vidas, primeramente nuestros matrimonios, hogares, familias, Señor, y esta sociedad que tanto te necesitamos, en el nombre de Yeshua, bendito Dios. Padre, guarda cada palabra, Señor, que salga de nuestros labios. Guarda nuestros impulsos, Padre eterno, Dios del alma y de la carne, por favor, que vayan en dominio y bajo la sujeción del Espíritu Santo, para no herir, para no dañar, para no lastimar, Señor. Como dice Romanos capítulo 14 y 15, considerando al débil en la fe, Señor, como más grande e importante para ti que nosotros mismos, Señor, si alguna madurez hemos alcanzado en ti. Padre, gracias en el nombre de Yeshua. Padre, como predicador que tú me has hecho y me has permitido traer el mensaje en esta hora, yo bendigo tu pueblo, bendigo la iglesia. Permíteme, Padre, Señor, en el nombre de Yeshua, tomar la bendición sacerdotal, Señor, de Números, capítulo 6, y decirte, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, paz. Amén. Que tenga paz al entrar y paz al salir. Que la paz de Yahweh, iglesia, guarde tu pensamiento en tu corazón, en Yeshua, porque a paz fuimos llamados. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso. Gracias damos al Padre